Cuando Mario Vargas Llosa escribía el libro La fiesta del chivo, no era un libro que retrataba a Trujillo, sino un espejo de todas las dictaduras por venir. Nos recuerda que el olvido es peligroso y que la democracia requiere vigilancia constante. Así que aquel escritor que plasmaba que la memoria y la verdad eran fundamentales para sanar las heridas del pasado. Así que heridas, y en medio de heridas, se forjó Mario Vargas Llosa. Desde aquel cadete que le escribía cartas a sus compañeros para que enamoraran a las quinceañeras o para que perdonaran infidelidades. A sus compañeros, aquellos cadetes del colegio Leoncio Prado, donde hacían filas para que él le escribiera cartas de cortejo y así enmendar las heridas de esos corazones rotos. Sin embargo, aquel hombre que plasmaba realidades concretas en sus libros, aquel hombre de silencios, de caracteres y de palabras certeras, de derecha siempre, ese mismo escritor que tan solo a 16 días de haber cumplido sus 89 años se iba de este mundo el domingo 13 de abril del 2025. Tenía una enfermedad que lo aquejaba desde el año 2019, dijo su familia, y que al final una neumonía acabó con la existencia del pródigo escritor de libros, Premio Nobel de Literatura en 2010 y autor de obras como Conversación en la Catedral o el clásico La ciudad y los perros. Allí retrataba al Leoncio Prado, su colegio, el machismo, donde los hombres no lloraban, sino que se hacían hombres. Y por supuesto, el libro Las fiestas del chivo. En 2023 publicaba su última novela, Le dedico mi silencio. Progresista siempre en lo moral, pero neoliberal en lo económico. Derrotado por Fujimori cuando se lanzó a la presidencia en el año 90. Famoso por el boom de la literatura latinoamericana desde el año 63, junto a su amigo, en parte, Gabriel García Márquez. Y digo en parte porque después se distanciaron. Debido al éxito de La ciudad y los perros, viajaría por el mundo con su primer gran amor, su tía Julia, un controvertido romance de Vargas Llosa con quien fuese Julio Urquidi, a la que en su novela La tía Julia y el escritor relata su relación con ella, quien era 13 años mayor que él y estaba casada con Jaime Alcázar, y dejó a Jaime Alcázar por Mario Vargas Llosa, que solamente tenía 19 años. Contrajeron matrimonio en una ceremonia casi clandestina, huyendo, escandalizando a su familia. Su vínculo sería fundamental en su vida, ya que se mudaron a Europa, donde éste consolidó su carrera como escritor, finalizando aquella obra magna, La ciudad y los perros. Pero aquel amorío terminaría un año después, cuando se cruzaba por su camino su prima hermana, Patricia Llosa. Su relación amorosa comenzó precisamente cuando ella, Patricia, estudiaba en París, y el romance avanzó rápidamente. En el 65 se casaban y ella se convirtió en un pilar importante en su vida, ayudándolo a gestionar su correspondencia y permitiéndole concentrarse en redactar libros. Precisamente en 2010, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, daba en su discurso un mensaje a ella, diciendo que sin ella mi vida se hubiese disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubiera nacido Álvaro, Gonzalo y Morgana. Ella hace todo y lo hace bien, dijo frente a la Academia Sueca. Pero en 2015 todo cambió. El mundo entero se sorprendió con la noticia de su separación. La razón de la ruptura fue su involucramiento sentimental con Isabel Preisler, una popular socialite española. Ambos se habían conocido en la década de los 80 cuando ella lo entrevistó para una revista.
Ella era ex de Julio Iglesias. Sin embargo, su relación no prosperó en la década de los 80, ya que la europea estaba casada con Miguel Boyer. Fue casi 30 años después, durante un evento en el Palacio de Buckingham, organizado por Porcelanosa, cuando los dos se volvieron a encontrar y a enamorar. En aquel momento, Isabel Preisler era viuda y Vargas Llosa estaba en proceso de separarse de Patricia. La relación entre las dos figuras públicas, aunque inesperada para muchos, fue confirmada y documentada por la prensa rosa, a la que el escritor había criticado en su ensayo La civilización del espectáculo, pero que luego abrazó. Isabel se convirtió en la nueva compañera de vida del Nobel de Literatura, marcando el final de su matrimonio con la prima y comenzando una nueva etapa juntos. Ese romance con la socialité, que también había sido ampliamente cubierto por los medios, demostró que el peruano, a pesar de su estatus y su reputación, continuaba siendo una figura pública en constante evolución. En resumen, la vida amorosa del ex candidato presidencial, del ex cadete y para muchos del ex amigo de García Márquez. Esa vida amorosa fue tan rica y compleja como sus novelas, pero aquel amor tampoco le duraría mucho. Abandonó España y se regresó a su natal Perú. Regresaría de nuevo al hogar familiar, rodeado de sus hijos, donde una de sus últimas fotografías también sería el 28 de marzo del 2025, cuando cumplía los 89 años, celebrados junto a su familia y amigos, abrigado siempre por su barrio favorito, el de Barranco, uno de los distritos más pintorescos y artísticos de Lima. Ese lugar lo escogió para vivir sus últimos días, un lugar tan pintoresco que el tiempo parece detenerse entre casonas coloniales, balcones republicanos y modernas intervenciones. Su arquitectura, un testimonio vivo de la historia limeña, mezclando estilos que van desde el virreinal hasta el contemporáneo. Así que literal, rodeado de un museo al aire libre, donde cada callejón, balcón o plaza cuenta una historia. Le encantaba dar paseos por el barrio junto a su hijo y sobre todo mirar el mar. Le encantaba ir al teatro y hasta recorría de vez en cuando con un bastón el Leoncio Prado, su alma mater, y hasta llegaba al barcito que inspiró su novela Conversación en la Catedral, siempre con su bastón en sus últimos días, y hasta visitaba a Felipe Pinglo, el compositor de música criolla que destilaba poesía, y uno de sus últimos personajes en su novela Le dedico mi silencio. Total, en sus últimos días se la pasaba paseando, como quien añora revivir aquellas añoranzas. También le encantaban la comida criolla. Le encantaba almorzar acompañado de su familia, sus 3 hijos y sus 6 nietos. Gonzalo, su hijo, quien vive en Siria, donde dirige la oficina del ACNUR, que vela por los refugiados. Morgana, la sensible, la fotógrafa de la familia, que lo acompañó siempre a su padre en el Medio Oriente. Y Álvaro, el cómplice de las caminadas, el que siempre está pendiente de él. Literal, jamás se desconectó en vida de Perú, el país que le dio tanto y que él tanto amó, porque seguidores y detractores lo amaban por igual. El país que inspiró lo mejor de su obra y que casi lo elige como presidente en el 90. ¿Cómo voy a agradecerle a Perú si yo soy el Perú?, dijo por allá en 2010 tras ganar el Nobel de Literatura. Así que tras esa enfermedad que lo aquejaba en 2019 y que quizá la secuela fue una neumonía, total, su cuerpo dijo basta y Mario Vargas Llosa partió de este mundo. Pereció en su casa, en paz, con un libro en la mesita de noche y los anteojos cerca.
Dicen que no sufrió, que simplemente se apagó, como una vela que ya lo había iluminado todo. Y aunque pereció a los 89 años, sus obras completas, sus historias seguirán viviendo en cada página, en cada estante, en cada aula y en cada corazón lector. Porque los grandes escritores no perecen, solo convierten en voz el papel. Y ese papel en alma impresa. Y así como van las cosas, a Mario Vargas Llosa, a este hombre, lo leerán por mucho tiempo más las siguientes generaciones. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Hermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nacería en Arequipa, Perú, un 28 de marzo de 1936. Y desde antes de nacer supo lo que era la soledad. Su padre, don Ernesto Vargas, abandonó a su madre, a doña Dora Llosa, 4 meses antes de que él naciera. Y cuando nació, ya estaban divorciados, porque su padre tenía un amorío con una mujer alemana y como resultado de dicha unión, casi al mismo tiempo, tenía 2 medio hermanos nacidos, quienes paradójicamente también se dedicaron a la escritura, Enrique y Ernesto Vargas, pero que trágicamente Enrique perecía de leucemia a los 11 años de edad y Ernesto Vargas vive en Estados Unidos y es abogado. Don Ernesto venía de una familia de abolengos, mientras que su madre descendía de un noble español asentado en Arequipa desde los años 1700. Así que tenía apellidos largos y sonoros, de esos que parecían abrir puertas, pero ninguna le devolvía el abrazo de un padre ausente. Desde pequeño, Mario escuchó historias de abuelos con títulos, retratos antiguos colgados en paredes polvorientas, cenas de antaño en casas grandes, donde el honor valía más que el pan. Pero en casa lo único grande que era el silencio que dejaba a su padre al irse. Cuando nació, vio a su madre siempre criándolo, en una gran casa, pero sin padres. Así que todo el cariño de la familia Llosa se hizo sobre él. Y así creció el niño, Marito, con nombre de linaje y alma de orfandad. Y así fue creciendo Mario. Entonces, a los 14 años recién cumplidos, apareció como si fuera una silueta, su padre. Solamente cruzó con él un par de palabras y le dijo: te voy a llevar a un lugar donde puedas hacerte hombre y así salir de esa mansa órbita de la familia materna, que siempre había estado apegada a él como una sombra. Y ese sórdido lugar donde lo internarían sería en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima. Y de hecho, la reaparición de su colérico progenitor, al que durante años creyó que había partido, supuso el traumático fin de una plácida infancia transcurrida en Cochabamba primero y luego en Piura, al norte de Perú. No en vano fue el momento de la resurrección paterna, el elegido por el escritor para abrir sus memorias, y lo hizo en el libro El pez en el agua. Allá en aquel colegio descubriría la literatura de Alejandro Dumas, Flaubert o Faulkner,
y su rebeldía se hizo mella contra la autoridad paterna. Y era que su padre nunca quiso que le escribiera y hasta lo consideraba un fracaso. Así que la estancia en ese centro de estudios, fundado en el 43, el Leoncio Prado, lo marcó a tal punto a Vargas Llosa que llegó a decir que durante un homenaje que le hizo esa escuela militar a él, que en aquel encierro supo cuál iba a ser su camino. El Nobel, quien llegó a escribir el ambiente en la institución como poco hospitalario y estimulante para el ejercicio de la literatura, pero recordó que allí tuvo el tiempo suficiente para sumergirse en la lectura y la escritura. El colegio le dio experiencias no siempre positivas y algunas profundamente negativas, pero lo hicieron entender mejor lo que era la vida y cómo no era para nadie un lecho de rosas, pues había obstáculos, conflictos y frustraciones. Pero no solamente el colegio le marcó su vida. A los 19 se enamoró de la tía Julia, que no era tía de él, pues era tía política, Julia Urquidi Ilianes, hermana de la esposa de su tío Luis Llosa. El amorío había desatado un terremoto en la familia, escandalizada no solo por el parentesco, sino porque Urquidi era 10 años mayor que el joven escritor. Hubo hasta amenazas, y la pareja resolvió el escándalo casándose en el 55 en secreto y mudándose a París, la tierra de la libertad, donde Vargas Llosa continuó sus estudios, y allí vivieron un apasionado romance. A París llega una prima, Patricia Llosa, de la que el escritor se prende, se enamora y por lo que deja a Julia. Parte de la historia la cuenta en su novela La tía Julia y el escribidor, que tuvo una respuesta en una obra escrita por Julio Urquidi, titulada Lo que Varguitas no contó. En la obra se perfila un hombre mujeriego que puso en peligro el matrimonio por amoríos. Con Patricia Llosa estuvo casado durante 50 años. Luego terminó el matrimonio e inició una relación amorosa de 8 años con Isabel Preisler, que terminó en 2022. El escritor habló en una ocasión de su trabajo en obras como La tía Julia y El escribidor y dijo: partí de algunas experiencias aún vivas en mi memoria y estimulantes para mi imaginación. Fantaseé algo que refleja de manera muy infiel esos materiales de trabajo. No se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla, añadiéndoles algo. Pero no solamente viajó a París, sino también a Cuba en el 62, cuando los ambientes revolucionarios estaban caldeados en medio de una tensa relación. Así que era normal que escritores e intelectuales visitaran a La Habana. Pero luego, con el paso de los años, se desilusionó. Su otra gran desilusión sería con García Márquez. Se habían conocido en Caracas en el 67, el mismo año que García Márquez publicó 100 años de soledad. Vargas Llosa había viajado a la capital de Venezuela a recoger el premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde, su segunda novela. Se volvieron a encontrar ese mismo año en Lima para participar en un coloquio organizado por una universidad de ingeniería. Así nació una fuerte amistad y complicidad unida por la pasión a la literatura. Faulkner era, dijo Vargas Llosa, su en común denominador, y la admiración por la obra del otro también. Veía a su amigo el escritor colombiano ya clásico como una buena persona, pero fue la Revolución Cubana la que comenzó a alejarlos, cuando apresaron al poeta Herberto Padilla. Entonces, Vargas Llosa hizo una carta junto a otros intelectuales de Latinoamérica del momento, y todos la firmaron, incluyendo hasta Jean-Paul Sartre, el francés, excepto García Márquez, que se negó a poner su rúbrica y montó en cólera cuando su nombre apareció sin su permiso en la misiva dirigida a Castro. Pero a pesar de las diferencias políticas mantuvieron la amistad. Pero en el año 1976 ocurrió en Ciudad de México un incidente que ya es mítico en la literatura latinoamericana. Vargas Llosa se acercó a García Márquez, y le dio una caricia en el sentido contrario de la palabra, que derribó al escritor.
No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Sin embargo, en el otoño del año 2010 marcaría para siempre la carrera del escritor. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Se lo merecía, dijeron en América Latina. Y el propio Vargas Llosa se mostró sorprendido en una entrevista concedida a un diario, donde decía que él creía que había sido completamente olvidado por la academia. También se destacó en su vida el paso por la política y la derrota electoral con Fujimori. Fue en el 89 cuando se lanzó como candidato presidencial. Lo hizo en una plaza, en su natal Arequipa. Pero perdió. El 34% de los votos para Fujimori y el 25% para él. Sin embargo, tenía posibilidades de revertir esa situación y hasta otra encuesta lo daba como ganador a él. Pero lamentablemente Vargas Llosa tuvo que renunciar debido a diferencias con los otros políticos del partido. Pero regresó y participó en las elecciones, pero perdió con Fujimori. Lo irónico de la situación es que Vargas Llosa fue un feroz crítico del gobierno de Alberto Fujimori y lo llegaría a calificar como un fantoche, y dijo que su oposición al presidente era una obligación moral. Sin embargo, y a pesar de todo lo que había dicho, participó en 2021 en la campaña de Keiko Fujimori, diciendo que votaría por ella y pidió a sus compatriotas que hicieran lo mismo. ¿No sería hasta el año 2023 la última página de su vida como escritor? Ese año escribió su última novela, Le dedico mi silencio, terminando así una larga carrera literaria que lo consagró en vida como uno de los más grandes escritores del mundo. En una de las últimas fotos publicadas por su hijo, Álvaro Vargas Llosa, se ve al escritor apacible, sentado en un sillón haciendo lo que más lo apasionaba, leer, porque era un lector voraz. Su vida terminó debido a una neumonía, también en una enfermedad no revelada que tenía desde el año 2019. Así que de esa manera entendió que quizá la vida le había tocado difícil, color carmesí, pero con el paso del tiempo se volvió color rosa, porque ser noble no es tener un apellido grande, simplemente es no repetir las heridas. Por eso solamente tuvo 3 hijos y a todos ellos los amó por igual y se entregó totalmente. Nunca los abandonó, jamás, como su padre a él sí lo hizo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.